A ver, achicar un poco, a ver si entra en la pantalla. Bueno, chicos, siendo las 8, vamos a comenzar con la clase. ¿Hoy qué sección toca? 8, la sección 8, miércoles, que avanzamos rápido. Vamos de la 2.6 a la 8. Wow. ¿No será 2.8 en vez de 8? Ah, bueno, ahí está mejor. Si no, son unos iluminados que saltaron conceptos en forma gigante. Bueno, seguimos con el tema de derivada. ¿Está bien? Los gráficos que se muestran son gráficos de derivada. Entonces, lo que vamos a hacer es sacar información, pero de gráficos de derivada. Pónganse eso en la cabeza. Los gráficos no son gráficos de función, sino gráficos de derivadas de función. Entonces, vamos a hacer alguno de entrada, juntitos, y después, como para que entrar en tema, y después los van a hacer ustedes. ¿Está bien? Bueno, acá dice, se muestra el gráfico de la derivada de f, o sea, el gráfico de f'. Inciso A. ¿En qué gráficos f crece y en qué gráficos no, en qué intervalos f crece y en qué intervalos f decrece? Ojo al piojo, el gráfico es de la derivada y preguntan de la función. ¿Cómo podemos saber cuándo crece la función con el gráfico de la derivada? ¿Qué característica tiene que ser la derivada cuando la función crece, por ejemplo? Positiva. Entonces, en el gráfico número 1, ¿en qué intervalo la derivada es positiva? Desde, a A ver, ver, desde acá desde me acá. dicen desde 2,5, a ver, desde acá. Te dicen que acá la derivada es positiva. ¿Están todos de acuerdo? La derivada. Este es el gráfico de la derivada. Este valor de ahí. Uy, bueno. Ahí supónganse que lo hago bien, que no es el caso. ¿Es positivo o negativo? Si está por acá, ¿este es un valor positivo o negativo, Ani? Negativo. Entonces la derivada tiene valores negativos. Entonces todo valor de la función derivada que esté por debajo del eje X van a ser van a tener imágenes negativas. ¿Estamos de acuerdo? Que esto es negativo. Bueno, bien escrito. ¿Y eso es positivo? ¿Sí? Bueno, entonces, para que la función sea creciente, la derivada tiene que tener imágenes de qué signo. Entonces, ¿dónde tiene que estar en el gráfico? Mayor a cero en I. O sea que el gráfico tiene que estar por arriba
del eje X. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Hay alguna duda? Por eso aclaré inicialmente que ojo al piojo, este es el gráfico de la derivada. Si nosotros tomáramos el intervalo a partir de 2,5, como me habían dicho, que en realidad que sería desde acá, ese es el intervalo donde la derivada crece, pero no la función. Acá nos preguntan cuál es el intervalo donde la función crece. ¿Se entiende la diferencia? A partir de 2,5 crece la función derivada, pero no la función. ¿En qué intervalos crece la función? Que es lo que me pregunta el problema. Bien, o sea, en esta parte y acá. Bueno, vamos a pasar en limpio entonces. Ahí lo pongo bien, porque si no, ya esto es un... Entonces, la función crece, bueno, en esta parte, que crece f. Y en esta parte, f crece. ¿Y en qué parte la función decrece? ¿Cómo tiene que ser la derivada cuando la función decrece? Negativa. ¿Y entonces en qué sector, en qué intervalo decrece la función? Bien, de 1 a 4. Entonces en este intervalo, f de... Pongo, aclaro que es f la que decrece, ¿eh? Porque no es la derivada la que decrece acá, es f. ¿Está bien? Bueno, entonces eso con respecto al inciso A. El inciso B dice, ¿en qué valores la función tiene un máximo o un mínimo local? ¿Cómo tiene que ser la derivada cuando la función tiene un máximo o un mínimo? Cero. Entonces, en el gráfico de la derivada, ¿cómo lo van a ver? Como una raíz. ¿Cuáles son las raíces acá? 1 y 4. Entonces, los máximos y los mínimos están en estos puntos, ¿no? Máximo o mínimo. Bueno, ahora bien, ustedes imagínense cualquier función. Cuando ustedes tienen un máximo, ¿qué forma tiene la función? ¿Una montaña o un valle? Ustedes escalan un máximo, una altura máxima. Si están en lo alto, ¿qué tienen? ¿Una montaña o una depresión? O una montaña. ¿Está bien? Entonces, en un máximo, ustedes tienen una montaña. Bueno, mejor hecho. Y en un mínimo, ustedes tienen un valle. Bien. Si hablamos de derivada en una montaña, antes de que lleguen al pico, ustedes, ¿la función crece o decrece? La derivada es positiva o negativa, es lo mismo. Antes de llegar al pico, ¿ustedes escalan o se echan un clavado, digamos? ¿Eh?
escalan. Y cuando escalan, ustedes que es positivo, suben, se cansan, ¿no? Entonces, si antes del pico la función crece, vamos a poner la C nomás, y después del pico, ahí sí se van rapidito, que si no frenan con el pie se van rodando, ¿no? Si es empinadita. Entonces, después del pico decrece. Entonces, F', o sea, la derivada antes del pico, ¿es positiva o negativa? F' es positiva. Y después del pico, F' es positiva o negativa? Negativa, bien. Hablen más fuerte. Tengo oreja, pero tampoco es cuestión. Bueno, en el mínimo ocurre lo inverso. Antes de que la derivada sea cero, o sea, antes del valle, ¿ustedes qué hacen? ¿Escalan o se echan un pique para abajo, una rodadita, digamos, para abajo? Entonces F' es negativa, bien. Y después, para salir del pozo, ¿qué tienen que hacer? Escalar, o sea, subir. Entonces F' es positiva. Bueno, teniendo esto en cuenta y que ustedes me dijeron que en 1 y 4 hay un máximo o mínimo local. ¿Uno qué es? Antes del 1, ¿la derivada es positiva o negativa? ¿Cómo? Escuché dos versiones, a ver, díganme por qué. La derivada, este es el gráfico de la derivada, ¿eh? La pendiente es negativa, pero este es el gráfico de la derivada de la función. Acá, las imágenes que son de la derivada, en esta parte, antes del 1. Si acá lo pusimos, la función crece, entonces la derivada es positiva. ¿Se entiende eso? Si la derivada está por arriba del eje X, significa que sus imágenes son positivas. ¿Está bien? Si el gráfico de la derivada está por arriba del eje X, significa que sus imágenes son positivas. Mientras que si el gráfico de la derivada está por debajo del eje X, significa que sus imágenes son negativas. Cuando las imágenes de la derivada son positivas, la función crece. Eso se ve en un crecimiento de la función. Cuando las imágenes de la derivada son negativas o menores que cero, la función decrece. ¿Está bien? Entonces, si antes del 1 la función crece, ¿ah? Acá está el 1. Si antes la función crece, acá se hace cero y después decrece, ¿qué tenemos? En 1. Si primero escalan y después se caen rodando, un máximo, muy bien. Entonces, pasando en limpio, tenemos un máximo. ¿Cuándo? ¿Qué se tiene que dar? En el máximo, ponerle un máximo en A, en X igual a, o A. ¿Cuándo? Por un lado, F' en A es igual a cero. Por otro lado,
En el intervalo anterior, pongámosle, no sé, de 0 a A en este caso, ¿está bien? En el intervalo, o sea, o de menos infinito a A, o de 0 a A, o el intervalo anterior, ¿está bien? Por ejemplo, en este caso, tomemos de 0 a A. Tenemos que f' es mayor que 0. Y en el intervalo después de A, hasta, no sé, pongámosle en este caso B, ¿está bien? F' es menor que 0. Llamámosle acá, este es A, por ponerle un nombre, y este en este caso B. Bueno, un mínimo. ¿Qué va a ocurrir? Acá tenemos el dibujo. F', primero, ¿cómo es? Ahí dice, tienen una pendiente para abajo, caen rodando. ¿Crece o decrece la función? ¿La derivada es positiva o negativa? Acá también lo dice, o sea, no, negativa. Entonces, en un mínimo, ustedes, en un mínimo, pongámosle en x igual a b, ¿está bien? F' en b es 0. Antes de b, ¿está bien? Pongámosle en este caso sería desde a a b, antes f' es menor que 0. Y después de b, pongámosle, no sé, hasta más infinito, por decir algo. F', ¿cómo es en esta parte? Si f crece, la derivada, ¿cómo es? Además, acá dice también, cuando hice el dibujito de mínimo, después del pozo, ¿escalan o se le echan otro clavado? Escalan, entonces la derivada es positiva. ¿Está bien? Dale. Una pequeña aclaración. Acá en este dibujo que ustedes están viendo, la derivada en 1, o en 4, o en A o en B, que es lo que puso Silvina para resumir lo de los máximos y mínimos, la derivada existe. Puede haber un mínimo o un máximo y la derivada no existir. ¿Está bien? Entonces, para que haya mínimo o máximo local, primero tiene o que ser la derivada en ese punto igual a 0, que es el caso este, o no existir y además haber un cambio de signo de la derivada justo en ese punto. ¿Está bien? Pero podría no existir la derivada y aún así haber un extremo. ¿Se les ocurre un ejemplo? Hay uno clásico, clásico. Y está, sí, exacto, está en el video. El del valor absoluto. El valor absoluto de x en 0 no es derivable, sin embargo, ese es un mínimo. Y de hecho, justo en 0 la derivada no existe y hay un cambio de signo. A ver, Steel dice, un ejemplo donde f' sea 0 en ese lugar, pero no haya cambio de signo antes y después de la derivada. ¿Se entiende lo que quiero preguntar o lo que estoy preguntando? En el caso de el valor absoluto, o en este caso tienen en x igual a 1, yo me tengo que mover.
directo esa cosa. A ver, en el ejemplo en x igual a 1, la derivada es 0 y la derivada cambia de positiva. La cosa está. ¿Sí? Bien, entonces hay está escrito. La derivada pasa de ser positiva a negativa. Hay un máximo. Yo les recomiendo bailar, ¿eh? Como, hagan porque si no, no se van a acordar. Bien, mi pregunta es, ¿se les ocurre? ¿Por qué? ¿Por qué pregunto esto? Porque si la derivada es 0 o no existe, y hay un cambio de signo de la derivada primera, siempre hablando, entonces voy a tener un máximo o un mínimo, depende cómo sea ese cambio de signo. Ahora, ¿se les ocurre un ejemplo en el que la derivada sea 0 en ese punto, pero la derivada no cambie de signo antes y después? O sea, que si venía negativa, después sigue negativa. Si venía positiva, después sigue positiva. ¿Se les ocurre? Una. Eh, pero claro, yo digo, en un punto, uno, cualquiera. En ese punto, la derivada es 0. Con la recta tenemos un problema porque aunque, bueno, depende qué recta. Depende. Pero hay uno más icónico, digamos. Ajá. Acá dicen un punto silla. Sí, ¿y cómo se vería gráficamente un punto silla? Así. A ver. Algo así. Como una S. No, estamos con la derivada primera. Imagínense que el dibujo es un poco algo así sería. ¿Qué funciones tienen esas formas? Yo la dibujé ahí, pero hay una en particular. Esta. Esta es F, no F'. F. Si yo pienso en justo acá, vamos a ponerle que esto es 3. F' en 3 es 0. Imagínenselo una S bien acostadita, así que justo vienen todas las rectas tangentes y es justo acá es horizontal y después sigue. ¿Sí? Entonces, en 3 es 0. ¿Qué pasa antes de 3? Vamos a poner antes. Este antes es antes cerca, ¿eh? No antes, todo antes. Porque esto podría ser cualquier cosa. ¿Qué cosa decrece? La función. Entonces F', ¿cómo es antes de 3? Si la función decrece, acuérdense que esta es F, negativa. F' es negativa. F, ¿cómo es? ¿Positiva o negativa? Positiva. Guarda con eso, esa es la confusión que tenemos siempre. F es positiva, en este caso, es positiva, el gráfico está por arriba del eje X, pero F' es negativa. ¿Sí?
Si tuviera que dibujar f', el dibujo estaría por acá abajo. Porque es negativo. ¿Está bien? Bien. Y después entre comillas, porque es después bien cerca, estamos mirando intervalos bien cerca de 3, ¿cómo es f'? ¿Cómo? También negativa. ¿Está bien? Este es un caso en el que la derivada en el punto es 0 y no hay cambio de signo de la derivada. Por ende, o sea, tenemos máximo, lo vemos en el dibujo, ¿no? Pero si yo no tengo el dibujo y veo esto solo, ¿puedo decir que hay un máximo o un mínimo? No. No alcanza solamente con esto, o eventualmente con esto, que no exista f', sino que tiene que haber sí o sí un cambio de signo. Ejemplos de cosas así, la x al cubo, por ejemplo. La x al cubo hace en 0. Dibújenla y busquen la derivada y fíjense qué pasa justamente esto. ¿Tá? Entonces, ejemplos donde hay cambio de signo, pero la derivada no existe, el valor absoluto de x, en x igual a 0. Ejemplo donde la derivada es 0, pero no hay ni máximo ni mínimo, la x cubo. Y no sé, un ejemplo donde la derivada sea 0, en 0, y haya cambio de signo entre antes del 0 y después del 0 de la derivada primera, x al cuadrado. ¿Qué sé yo? Vayan haciéndose ejemplos de ese tipo, a ver, ¿qué pasa si? Yo les dije que esta materia tenía que ser la de qué pasa si. Y tienen un ejemplo de cada cosa. No hace falta a veces tener la fórmula de la función que hace eso, pero si yo puedo hacer un dibujo en el que pasan estas cosas, ya está. Esa era mi aclaración, era la de la que no existía la derivada. Pero está bueno porque aclarar, ¿no es cierto? Por eso también analizamos los signos de la derivada antes y después del punto, porque, como dice Sin, no alcanza con que la derivada sea 0 para tener máximo o que no exista para tener máximo o mínimo local. Tiene que haber sí o sí un cambio de signo. ¿Está bien? Y depende, si la derivada antes, o sea, si la derivada antes y después del punto, ¿está bien? Pasa de positivo a negativo, vamos a tener un máximo. Si pasa de negativo a positivo, vamos a tener un mínimo. Entonces, siempre que ustedes, por ejemplo, tengan el gráfico de la derivada, ustedes fíjense las raíces, bien, es 0. Fíjense cómo es el signo de la derivada antes y después de cada raíz. De acuerdo cómo sea el cambio, van a tener máximo o mínimo local. Lo mismo si tienen un caso de una derivada donde en ese punto no existe. ¿Sí? Entonces, cada punto en la función ustedes lo van a ver, ¿no es cierto? Si la derivada existe, la función es continua, todo. Cada, cada punto donde la derivada es 0, ustedes lo van a ver como una montaña o una depresión. O el caso de si no hay cambio de signo, lo van a ver como el x cubo o como la función que dibujó Cintia ahí. Pero lo van a ver, digamos, con una derivada horizontal, si la derivada es 0. Digamos, una pendiente recta tangente a la función va a ser horizontal en ese punto. ¿Está bien? Si la derivada de la función cambia antes y después, entonces van a tener un máximo o mínimo local, y si la derivada no cambia, como el caso que les presentó Cintia ahí, no van a tener máximo o mínimo local.
Entonces, una de las cosas que vamos a ver después, que van a tener que hacer cuando veamos máximos y mínimos, van a tener que identificar los puntos críticos, después lo vemos, que ahí van a hacer la derivada a cero y después los signos. Bueno, a ver, ahí se ve. Bueno, entonces el inciso B dice en qué valores de f tienen un máximo o un mínimo. Eso ya está. ¿En qué valores de x, digo? Bien, ahora, si ustedes esto ya lo copiaron, hacemos el inciso C. Y el ejercicio 2 lo intentan hacer ustedes. Yo esto, si lo copiaron, lo borro, porque lo que nos toca hacer es un bosquejo. Si no, hagamos como el otro día. ¿Se animan a hacer un bosquejo de la función teniendo en cuenta la derivada y se lo mandan así? ¿Vos qué decís? Bueno, a mí. Mm. Manden. Hagan el inciso C, tienen la derivada, hagan un bosquejo de la función. El otro día creo que a partir de la función hicieron el bosquejo de la derivada. Ahora a partir de la derivada tienen que hacer el bosquejo de la función. El dato que tienen es que la función en cero es igual a cero. O sea, cuando x es igual a cero, y es igual a cero. La función. Y tienen los datos del gráfico de la derivada. Entonces la función va a pasar por cero. De 0 a 1 va a ser, ahí dice, que va a pasar de 0 a 1. De 1 a 4, ¿qué es lo que ocurre en la función? Y de 4 en adelante, ¿qué ocurre? Teniendo eso en cuenta, hagan un posible bosquejo de la función. ¿Se lo mandan a vos o a mí? Y se lo mandan a Cintia por correo. O lo pasan a hacer. Eso. Bueno, acá Cindy dice, los que están en Zoom pueden dibujar en la pantalla. Y acá pueden dibujar en la pizarra también. Intenten hacer el gráfico. Pero recuerden que este es el gráfico de la derivada. Los datos que ustedes tienen son todos de la derivada. Si quieren los pasan en limpio. Y ustedes tienen que graficar la función.
Y acá, ¿alguno se anima a dibujarlo ahí en la pizarra? Dejo de compartir. ¿Quieres venir acá? ¿Eh? Mientras tanto, ¿alguien acá del aula se anima? Le pasamos el marcador. No vamos a retar a nadie, no vamos a descontar, no somos tan malas, ¿eh? Dale, acá hay una... ¿Puedo compartir? No hay problema. Bueno, acá la compañera hizo un posible gráfico de la función. Recuerden que mientras se cumplan los requisitos, hay muchos posibles gráficos. ¿Está bien? El requisito, uy, esto yo no soy buena con el micrófono. Uno de los requisitos era que la función tenía que pasar por el punto 0,0. Ese requisito lo cumple. Después tenía que haber un máximo en 1, también lo cumple, y un mínimo en 4. A ver. Estoy tratando de recordar el gráfico de la derivada. Por eso estoy pensando. Creo que bajaba. ta- ¿Qué? Ah, ok. Bajaba, ¿no es cierto? Y era primero, la pendiente era medio, a ver. Bueno, yo soy malísima dibujando, ¿eh? Les aviso. Creo que el F' era algo así. Bueno,
F'. Entonces, ¿qué es lo que quiero resaltar? Acá las pendientes de la recta, bueno, primero es negativo, pero acá es como que la derivada va disminuyendo. ¿Está bien? Entonces eso se tiene que ver, digamos, si uno quiere hacer más, ir a más detalle de que en la función acá tiene que estar más inclinado que, por ejemplo, acá, lo cual se cumple. ¿Está bien? Acá, si bien la derivada siempre es positiva, disminuye el valor. ¿Está bien? Ponele acá, f' tiene un valor más alto que acá, que más cerca de 1. Lo cual es lógico, porque la derivada en 1 es 0. ¿Está bien? Entonces eso también se observa. Más cerca de 0, la recta, la pendiente de la recta tangente al gráfico está más paradita que más cerca de 1. Bueno, esas son cosas que ustedes también tienen que analizar. ¿Está bien? Después de 1 a 4, la función decrece, como dibujó la compañera, lo cual se ve en el gráfico de la derivada, que es negativo de 1 a 4. Pero, ¿está bien? Si bien decrece, más o menos, no sé, 2, 3, qué sé yo, el valor de la derivada es negativo, pero más abajo, como con mayor valor absoluto. ¿Está bien? Entonces, más o menos, en ese valor, pongámosle, acá sería 2 y pico, de todas maneras, acá es donde tiene que estar más inclinadita la recta tangente al gráfico, para que en 4 la recta tangente sea realmente 0, que es lo que se observó en la raíz de la función derivada. Y después, como la derivada es positiva, el gráfico crece. ¿Se entiende más o menos? Está correcto lo que hizo la compañera. ¿Se entiende que esto podría ser distinto? Sí. ¿La función podría haber tenido un mínimo acá? Sí. Dale. Ahí Cintia está mostrando la otra que enviaron. Bueno, en este caso, la función que mandaron pasa por el punto 0,0, lo cual era un requisito. Luego está correcto. En 1 tenemos un máximo y no veo un pomo, pero calculo que eso es 4, tenemos un mínimo. Antes de 1, la función crece, ya que, como vimos en la pizarra, antes de 1 la derivada era positiva, entonces la función debe crecer. Entre 1 y 4, como habíamos visto antes, la derivada es negativa, entonces la función debe de crecer. Y después de 4, hasta donde sea, hasta el infinito y más allá, si quiere, no está, ¿no? ¿Estaba acotado? No me acuerdo. Bueno, hasta donde termine, hasta 5, la derivada es positiva, o sea que la función crece. Bueno, eso es otra cosa interesante que comentó Cintia. En este ejercicio, el gráfico se hace de 0 a 5, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el dominio? Porque a veces
Siempre Stuart grafica obviamente una parte, no se puede graficar todo, pero se toma el dominio de menos infinito a infinito, todos los reales, por ejemplo. En este caso, como está bien acotado, se toma el dominio de 0 a 5. ¿Se incluye el 0 y el 5 o no? ¿Intervalo cerrado o abierto? ¿Abierto? Sí. Ahí, bueno, ponemos el gráfico. Si incluye los valores, ¿el intervalo es abierto o cerrado? Abierto. Ahí está. Punto lleno de un lado y punto lleno del otro. Pongámosle que este último es el 5. Intervalo cerrado. Entonces el dominio es corchete 0,5 corchete. Intervalo cerrado. Porque los puntos están llenos. Si estuvieran con un huequito, quiere decir que ese valor no lo incluyen. Pero en este caso está lleno. Bueno, ahora voy a compartir los otros ejercicios y vamos a intentar hacer todo esto para el ejercicio, por ejemplo, 2. Y ahora lo vemos juntos, ¿no? Pero inténtenlo hacer ustedes. Ahí lo comparto. Ahí está, ahí quedó compartido. Intenten hacer, si quieren, yo ahora les digo cuál es el enunciado, si no se acuerdan. Bueno, vayan al libro entonces. Y intenten hacer el ejercicio 2. Para Zoom también, recuerden que estos son gráficos de derivadas y les piden información de la función. ¿Está bien? Entonces recuerde que son gráficos de derivadas. Es algo importante porque es una confusión muy común. Son gráficos de derivadas. Y todo lo que les piden es respecto a la función.
Bueno, chicos, vamos a empezar con el ejercicio 2. Bueno, f crece. ¿Dónde? ¿Dónde crece f? ¿Cómo lo ven en la derivada? La derivada está arriba del eje x, correcto. Entonces, ¿cuáles son los intervalos donde crece f? O sea que la derivada está arriba del eje x, como me dicen acá. De 2, bueno, unión de 2 a 3, 4. ¿Qué número les gusta? ¿3? 3, bueno. Entonces por decreto es 3. Ahí, cerradito. Bien. Ya dijimos dónde crece. ¿Dónde decrece f? ¿De qué? -3. Bueno, esto por decreto es -3. De -3 a -2. Y de 2 a 3. Decrece f. O sea que la derivada es... Ah, ahí me gusta más. Bueno. ¿Cuáles son los puntos críticos o posibles máximos o mínimos? El -2, acá tienen 1. Y acá me dicen también el 2, correcto. ¿Hay algún otro? El 0, bien. Bueno, ya que dijimos, entonces en -2, en 0 y en 2, ¿cuánto vale la derivada? 0. Entonces, por eso acá también puse intervalo abierto, porque en -2, en el punto -2, la derivada no es positiva, es 0. ¿Se entiende? Son dos cosas distintas. Bueno, entonces, posibles máximos o mínimos están, digamos, f' es igual a 0 en x igual a -2, bueno, me queda chico, x igual a 0 y en x igual a 2. Bueno, en -2, ¿cómo viene la derivada? Pasa de... ¿Cómo es antes de -2 la derivada? ¿Positiva o negativa? Negativa. Después de -2 y hasta 0, ¿cómo es la derivada? De 0 a 2, ¿cómo es la derivada? Y de 2 a 3, positiva. Entonces, si en -2 es 0 y la derivada pasa de negativa a positiva, hagan la formita con la mano, con algo. ¿Qué les parece que tenemos ahí? ¿Cómo? Mínimo, correcto. ¿Lo ven? La función decrece y después crece. Entonces tenemos un mínimo. En 0, la derivada pasa de positivo a negativo. ¿Qué tenemos ahí? Máximo.
Bien. Y en 2, la derivada pasa de negativo a positivo. Mínimo. Bien. ¿Se animan a hacer un dibujito? ¿Como recién? ¿O ya lo tienen hecho? ¿Alguno lo quiere compartir? He visto dibujitos o no llegaron a hacer el dibujito. Si alguno lo tiene, lo puede compartir ya. O pueden pasar. Cuando digo compartir, puede ser compartir por mail o pasar a los que están acá. ¿Eh? Los que están en Zoom también pueden subir la imagen por el chat. Acá hay una compañera que se anima para o que la postularon. Me parece que fue postulada. Bueno. Emma, no dije nada. Bueno, como ya Ya vimos, vimos, una una de de las las condiciones condiciones es es que que en en 0 cero tenía que tenía que pasar por pasar un por el punto punto 0, 0, 0. 0. Ah, sí. Sí, Hoy, hoy estamos estamos suponiendo suponiendo que que pasa por pasa por este este punto. punto, Este es el este es el punto punto 0, 0, 0. 0. Entonces, Entonces, condición condición cumplida. cumplida. Bien, vamos al gráfico de la derivada para pasar en limpio. Antes del -2, ustedes me dijeron que la derivada era negativa. O sea, que antes del -2 la función decrece. ¿Está bien? Bueno, a ver. El F'. Esto está medio desplazado. Ah,
Claro, en -2 es 0. Entonces, teníamos un mínimo. Después, en 0, la derivada pasaba de positiva a negativa. Entonces, teníamos un máximo, ¿no? Acá teníamos el mínimo. En 0 teníamos un máximo. ¿Está bien? Y en 2, de vuelta, pasamos de negativo a positivo, por ende teníamos un mínimo, lo cual ocurre acá. ¿Está bien? ¿Podría esto haber sido más abajo, por ejemplo? Sí. O sea, los gráficos pueden ser diversos. El tema es que se cumplan estas condiciones. Y después de 2, hasta 3 o hasta donde sea, la, fu- la función crece porque la derivada es positiva. Está correcto el gráfico. ¿Pueden haber otros gráficos? Sí. ¿Está bien? Y recuerden que acá estamos tomando el dominio de -3 a 3. Como que lo estamos acotando por el gráfico que nos dio Don Stewart. Tengan en cuenta que cuando trabajamos con gráficos en los que no tenemos la escala o la fórmula y eso, lo único que tenemos que tomar como información es lo que vemos. En este caso, estos dibujos tienen esos puntitos que me dicen, bueno, el gráfico empieza exactamente acá, pero van a ver que Stuart grafica muchos que no tienen nada. No tienen ni puntitos rellenos ni puntitos vacíos. Es como, bueno, acá está el gráfico, porque obviamente no se puede hacer el gráfico completo. Entonces, salvo que yo conozca la fórmula, me guío por lo que veo. ¿A qué me refiero? Si a mí me dicen, este es el gráfico de x cuadrado, bueno, yo ya sé que por más que esté viendo un pedacito, a más infinito sigue creciendo, a menos infinito se va a menos, también menos no sigue creciendo. Si voy al revés, está muy arriba. Todas esas cosas yo las sé porque conozco la función, porque sé la fórmula. Si no, solamente se guían por lo que está. No supongan cosas más allá de lo que pueden ver. Quedó muy... Tengan en cuenta. Si tienen más gráficos, mándenmelos para o compartirlos acá o porque yo les voy a hacer un resumen de todos los gráficos que recibí para que para que los tengan de ejemplo y para que los tengan como chequeados, así que si quieren, mándenmelos, así esta semana les armo el resumen. ¿Sí? Y manden de qué es, ¿sí? Díganme ejercicio tal, por favor. Bueno, seguimos con el número 3. Bueno, ahí tienen el ejercicio 3. Intenten hacer lo mismo, es lo mismo. Los 4 ejercicios se hace lo mismo. Hagan el intento de hacerlo ustedes.
Vamos con el ejercicio 3. A ver, ¿dónde la derivada, este es el gráfico de la derivada, ¿dónde la derivada es positiva? Desde, esto me parece que menos de -2. Bueno, desde este punto, desde acá, él está siendo generoso, -1,5. Yo lo daría más acá, el -1,5. Esto en un -1,2 ahí te creo un poco más. Entonces, desde -1,2 a -1. ¿Está bien? En este intervalo, la derivada es positiva. O sea que la función crece, correcto.
Desde -1 hasta dónde la derivada. Bueno, desde -1 a 0, ¿cómo es la derivada? Negativa, bien. O sea que la función decrece, bien. ¿Qué pasa en -1? ¿Cuánto vale la derivada? 0. Y acá en 0, ¿cuánto vale la derivada? Bueno, en realidad es I'. Sí, F', bien. Ahora, después de 0, ¿cómo es la derivada? ¿Positiva o negativa? ¿Hasta dónde? En 1. Bueno, entonces acá es positiva hasta 1. ¿Y qué pasa en 1? No. ¿Cuánto vale la derivada en 1? 0, bien. Después de 0, ¿la derivada es positiva o negativa? ¿Cómo? Negativa. Y en 2, ¿cuánto vale la derivada? 0. Después de 2 hasta este valor que quién vaya uno a saber. 2, 3, bueno, 2, 3. La derivada es positiva, ¿no? Bueno, entonces, si ustedes tuvieran que establecer el dominio, acá no lo pide, pero no importa, estoy mala hoy. ¿De dónde a dónde va? El dominio de F' o de F. Ah, bueno, el dominio de F', por ejemplo. Desde -1,2, ¿lo incluye o no? Cerrado, corchete o paréntesis, ¿qué pongo acá? Bien, bueno, no me resten, che. ¿Hasta, hasta dónde? 2,3. ¿Corchete o paréntesis? Bien, está. Ahora bien, ahora vamos a contestar en F. ¿F crece dónde? Desde. ¿Cuál es el intervalo en el que F es creciente? Menos, -1, uy, coma 2, hasta -1, de 0 a 1, de 2 a 2,3. Bien. Y decrece. No, desde -1 a 0 y de 1 a 2. Bueno, puntos críticos, o sea, posibles máximos o mínimos. Puntos críticos. Los puntos críticos son aquellos puntos, son valores de X en los cuales la derivada es 0 o no existe. Bueno, igual a 0, X igual a 1 y X igual a 2. Entonces,
En -1, nos paramos en -1. La derivada antes de -1, ¿es positiva o negativa? La derivada antes de -1. Y después, bueno, entonces, ¿qué tenemos? Máximo. En 0, la derivada antes de 0, ¿es negativa o positiva? Bueno, la estoy marcando. Negativa. Y después, bien, entonces, ¿qué tenemos? Mínimo. Después, en 1, antes de 1, la derivada, ¿qué es? No marco más. No se ve. Bueno, bueno. Entonces, es positiva. Y después de 1, entonces, ¿qué tenemos? Máximo, mínimo, ¿qué pongo? Máximo, correcto. Ustedes van subiendo, pasa de positivo a negativo. Es como primero escalan y después bajan. Primero demoran 3 horas y después en 10 minutos están abajo. ¿Está bien? Si están en mi estado físico, por ejemplo. Si están en otro estado, no. Bueno, en 2, ¿qué tenemos? Antes, ¿qué es? La derivada. ¿Cuál es el signo de la derivada antes de 2? Negativo. ¿Y después? Entonces, ¿qué estamos frente a qué? Mínimo. Bien. Bueno. Bueno. Este ejercicio ahora lo dejamos acá. Pasamos a otro. ¿Lo querés compartir vos, Sin? El delfín. ¿Hagamos el gráfico? Porque no vamos a llegar, si no. Bueno, hagan el dibujo de F. Traten de hacer el dibujo de la función. Bueno, no traten, háganlo. No tinto, pero si no les doy. No, hagan el dibujo. Ahora lo vemos.
Dibujito listo. ¿Alguien que quiera compartir o que lo postulen? Vamos, es el último dibujito que los mando al frente. ¿Alguno que lo quiera compartir? Acá en la pizarra lo quiera dibujar o en Zoom lo quieran mandar por el chat o por mail o por algo. No vamos a obligarlos a pasar, pero ¿alguien lo tiene? ¿Sí? Bueno, le pasan a Silvina y Silvina va a hacer el dibujo por ustedes. Si es que no quieren, no se animan. Si se animan, mejor. Hablar. Claro, digo. Vale. Bueno, ahí vamos a relatar porque le agradecería que hablen más bajito. La profe Silvina está dibujando en la pizarra el gráfico de la función f. Ustedes vayan chequeando. El gráfico puede ser diferente, sí, pero tiene que cumplir todas las cosas que dijeron antes. ¿Dónde había máximos? Rápido, vamos. ¿Dónde habían máximos? -1 y en 1. ¿Dónde había mínimo? En 0. ¿Y en 2? No veo. 2 es este de allá, ¿no? Ah, bien. Bien, o sea que en 2 tiene que haber un mínimo. Me dijeron, en -1 hay un máximo. En el gráfico que hizo Sil está el máximo. Chicos, no le pregunto a la profe Sil, que ya es profe. Sí. En 0 me dijeron que había un mínimo. ¿Se ve el mínimo? Sí. En 1, ¿qué hay? Máximo. ¿Se ve ahí? Máximo. Y en 2, un mínimo. Ahí está, ahí ya le. Bien. O sea que todos los extremos, bien. La función f, ¿crecía en qué intervalos? Crecía. ¿En qué intervalos? En -1, algo, -1,2, -1,3 habían dicho, hasta
hasta -1. Muy bien. ¿Dónde más? De 0 a 1. Vayan chequeando en el gráfico de F. De 0 a 1. ¿Y dónde más? De 2 a 2,3. Bien, y el gráfico lo cumple. ¿Y dónde decrece? En todo lo demás. Decrece entre -1 y 0 y entre 1 y 2. ¿Está bien? Lo que sobra era donde decrecía. Bien. Eh, de nuevo, los gráficos pueden ser, pueden ser estos, pueden ser distintos. Bien. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta sobre esto? Bien. Muchas gracias a los que mandaron, pasaron a graficar. Ahí tienen la asistencia. Retiren haciendo el menor ruido posible porque esta clase termina a las 10. Para hoy estaban planteados los ejercicios del 1 al 4. Terminen el 4 y, igual que les dije con los otros, me mandan sus gráficos, ¿sí? Así nosotros hacemos un resumen de eso. Recomendación, que hagan también el ejercicio 5, ¿sí? Bueno, yo los veo el miércoles. Silvina también. Y a Jessy la ven mañana. Cualquier cosa, ya saben cómo preguntarnos.